¿Te has preguntado alguna vez si tu fe puede proteger a tus hijos y nietos de los peligros espirituales que los rodean? La Biblia afirma una verdad poderosa en Proverbios 14:26. El que teme al Señor posee una fortaleza segura y para sus hijos será un refugio. Este versículo no es solo una promesa, es una estrategia espiritual. Tu relación con Dios puede ser un escudo de protección para tus generaciones. Hoy veremos cómo aplicar 3 secretos espirituales que tienen el poder de cambiar el destino de tu familia. Te mostraremos cómo establecer una cobertura de oración efectiva, cómo cortar ataduras generacionales y cómo activar bendiciones eternas sobre tus descendientes. Estos principios no solo transformarán tu vida, sino que marcarán el futuro de quienes amas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y tu familia? Hay batallas que tus hijos ni siquiera saben que han sido libradas por ellos. Hay peligros que han pasado de largo no por suerte ni por coincidencia, sino porque tú, quizás sin saberlo, has levantado un muro invisible que los protege. Ese muro se llama fe. Una fe viva, activa y persistente, que aunque a veces no lo sientas, está trabajando a favor de tu descendencia. La palabra de Dios lo declara sin ambigüedades en Proverbios 14:26. En el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Es decir, que el simple hecho de que tú honres a Dios con tu vida crea un refugio seguro para tus generaciones. Una cobertura que no se ve, pero que resiste ataques, desvía peligros y sostiene a quienes todavía están creciendo en medio de un mundo cada vez más hostil. Muchas veces los padres y abuelos cargan con la angustia de ver a sus hijos apartarse del camino, confundidos, atrapados en decisiones que los alejan de la voluntad de Dios. Se preguntan qué más pueden hacer. Lloran, se frustran, oran con desesperación. Pero la Escritura ofrece una verdad que consuela y desafía al mismo tiempo. Tu caminar con Dios tiene repercusiones eternas en la vida de los tuyos. No es una teoría, es una realidad espiritual. Así lo muestra la historia de Noé. En Génesis 6:9 se nos dice que Noé era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos y que caminaba con Dios, y por causa de su obediencia no solo fue él quien se salvó del diluvio, sino también su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Noé encontró gracia, pero su familia cosechó los frutos de esa gracia. La fe de un hombre se convirtió en el refugio de toda su casa. Esto debe llenarte de esperanza, pero también de responsabilidad. Porque cada decisión que tomas hoy, cada paso que das en obediencia, cada vez que eliges orar en lugar de rendirte, estás construyendo un muro de protección espiritual alrededor de tus hijos y nietos. Aunque ellos aún no comprendan, aunque parezca que están caminando en la dirección opuesta, tu fidelidad está dejando huellas invisibles que un día ellos seguirán. En Éxodo 26, Dios afirma: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese millares no es solo una cantidad numérica, es una visión generacional. Dios no ve solo tu vida, Él ve tu linaje, tu sangre, tus hijos aún no nacidos. Cuando tú decides amarle y obedecerle, Él extiende su misericordia más allá de tus años. Uno de los ejemplos más conmovedores lo encontramos en el libro de 2 Timoteo. Pablo escribe a su discípulo Timoteo y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 1 Timoteo 1:5. Aquí vemos una herencia espiritual viva, transmitida de generación en generación. No fue una enseñanza forzada, no fue un adoctrinamiento impuesto, fue una fe genuina que se vivía en casa, una fe que se respiraba en la vida cotidiana,
Una fe que era más poderosa que cualquier sermón. La abuela creyó, la madre caminó en esa verdad y Timoteo fue marcado por ello. La fe no se hereda como un objeto, pero sí se transmite como una atmósfera. Se modela, se siembra, se cultiva. Muchos creyentes se sienten frustrados porque sus hijos han abandonado la fe o se muestran indiferentes. Pero la historia de la Biblia muestra una y otra vez que las semillas sembradas en el Espíritu no se pierden. Tienen un tiempo de germinación diferente al de nuestras expectativas. En Lucas 15, Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo. El padre de esa historia no impidió la partida de su hijo. No lo retuvo por la fuerza, pero lo esperó con el corazón firme. Sabía que había sembrado valores, verdad, amor. Y aunque el hijo se alejó, cuando llegó el momento de crisis, lo que había sido sembrado en su alma fue lo que lo trajo de regreso. La casa del Padre, la presencia del Padre, la dignidad que una vez conoció, todo eso se convirtió en el faro que lo guió de vuelta. Tu presencia en Dios es ese faro, aunque ahora ellos no lo vean. La batalla espiritual por la familia es una de las más intensas. El enemigo sabe que si destruye el núcleo familiar, paraliza generaciones. Pero tú puedes establecer una muralla espiritual con tu vida. Cada vez que oras, cada vez que perdonas, cada vez que eliges la santidad por encima de la comodidad, estás afirmando las bases de una protección que tus hijos quizá nunca podrán agradecerte lo suficiente. En Salmo 112, 1-2, se nos da una promesa preciosa. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Es una declaración directa. Dios no bendice solo al hombre o la mujer que le teme, sino a su descendencia. Es un principio espiritual activado por tu obediencia. La historia de Abraham es otro ejemplo poderoso. Dios no solo le promete un hijo, le promete una nación. No solo le bendice a él, le asegura que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 18, 19, el Señor dice: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Esto revela el plan divino. Cuando Dios escoge a alguien, no lo hace de forma aislada. Lo hace pensando en toda su casa. Escoge a uno para bendecir a muchos. Y tu elección de caminar con Dios hoy puede estar salvando generaciones que aún no has visto. Tal vez no te consideras una persona espiritual. Quizás piensas que has fallado demasiado como para ejercer esa influencia. Pero Dios no busca perfección, busca disposición. El rey David cometió errores graves, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque sabía arrepentirse y volver a él. Y por causa de esa disposición, Dios mantuvo su pacto con la casa de David. Incluso generaciones después, cuando sus descendientes hacían lo malo, Dios no los destruyó por completo. En el primer Rey 15:4 leemos: sin embargo, por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y confirmando a Jerusalén. Por amor a un antepasado fiel, Dios mantuvo viva la esperanza. Ese puede ser tu legado también. Es importante entender que esta protección espiritual no es automática. Se construye día a día. No basta con decir que crees. Es necesario vivir en esa fe. Tus hijos observan más de lo que escuchan. Ellos captan tu ejemplo, no tus discursos. Por eso, cuando tú oras con sinceridad, cuando decides actuar con justicia, cuando te niegas a participar de lo que no agrada a Dios, estás enseñando con tu vida, estás dejando marcas en el alma de tus hijos que el tiempo no puede borrar. Ellos recordarán ese amor incondicional,
esa firmeza en medio de la prueba, esa paz que irradiabas aún en medio de la tormenta. Y cuando llegue el momento, volverán a esa raíz. Jesús mismo expresó este principio en Juan 17, cuando oró no solo por sus discípulos, sino por todos los que creerían por medio de su palabra. Él sabía que las decisiones de un hombre o una mujer con propósito pueden afectar a miles. Tu vida en Cristo no es solo para ti, es para todos los que vendrán después. Es una cadena de fe que no se rompe si tú decides mantenerla viva. En Hechos 16:31, Pablo le dice al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa promesa aún sigue en pie. Dios honra la fe de los padres con salvación para sus hogares. En un mundo que se desmorona moralmente, donde la confusión reina, tú puedes ser ese faro, esa torre de oración, ese bastión de fe que tus hijos y nietos necesitan. Aun si hoy parece que están lejos, aun si no muestran interés, no subestimes el poder de lo que estás sembrando en lo invisible. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No todo fruto nace de inmediato. Algunos requieren años de oración, lágrimas, silencios y perseverancia. Pero si te mantienes fiel, verás a tus generaciones regresar al camino. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena tanto esfuerzo, tanto clamor en soledad, tanto sembrar sin ver, recuerda que cada altar que levantas hoy puede ser el lugar donde tus nietos encuentren a Dios mañana. Cada página de la Biblia que marcas con tus oraciones puede ser la misma que sus ojos leerán en un momento de desesperación. Cada noche que los cubres con bendiciones, aunque ellos no lo sepan, queda registrada en el cielo. Nunca olvides que tu fe no termina en ti. Es un legado, es una armadura, es un refugio, es una llama que Dios ha encendido en ti para que nunca se apague en tu linaje. Aunque no veas el fruto todavía, Él está obrando. Aunque tus hijos no oren contigo, hoy, un día lo harán por ti. Aunque tus nietos no entiendan tu entrega, un día darán gracias por ella. Y cuando ese día llegue, sabrás que cada segundo que pasaste en obediencia no fue en vano, porque Dios honra a quienes le honran y extiende su fidelidad a 1000 generaciones. Cuando un padre o una madre ora por su hijo, no solo está pronunciando palabras, está tocando el corazón mismo de Dios. La oración intercesora tiene un poder que trasciende el tiempo, los errores cometidos y la distancia espiritual. En el reino de lo invisible, la oración actúa como una red que alcanza a aquellos que aún no pueden ver el peligro, como una voz que clama por misericordia, incluso cuando el otro no la busca. La Biblia deja esto claro desde sus primeros libros. En Job 1:5 se relata cómo Job ofrecía holocaustos por sus hijos continuamente, diciendo: quizá mis hijos habrán pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y añade, esto lo hacía todos los días. Job entendía que su oración tenía el poder de cubrir y redimir espiritualmente a sus hijos, aun sin que ellos lo supieran. Esta es una verdad espiritual que no ha cambiado. La oración del justo tiene una eficacia que no se detiene ante la rebeldía, la incredulidad o la indiferencia. En Santiago 5:16 se declara: la oración eficaz del justo puede mucho. Esta declaración no está sujeta a emociones ni a resultados inmediatos. No dice que la oración eficaz se ve en el momento o se mide por lo visible. Dice que puede mucho. Significa que actúa en niveles que la vista humana no alcanza. Cuando una madre intercede por su hijo, está soltando palabras que Dios recoge como incienso. Apocalipsis 5:8 revela una imagen poderosa. Las oraciones de los santos están delante del trono de Dios en copas de oro. No se pierden, no se evaporan, no se olvidan.
Cada oración lanzada desde el dolor, la esperanza o la fe es almacenada ante el Rey eterno y su respuesta llega en el momento exacto, con la precisión divina que sobrepasa toda lógica humana. La oración intercesora por los hijos no es una súplica débil ni una expresión emocional. Es una declaración de guerra contra las fuerzas espirituales que buscan su ruina. En Efesios 6:12 se afirma: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada vez que un padre se arrodilla y menciona el nombre de su hijo delante de Dios, está confrontando esas tinieblas con la luz del cielo. Está marcando territorio. Está diciendo: este alma no le pertenece al enemigo. Esta vida está siendo reclamada para el reino. Y esa declaración tiene eco en el cielo. La intercesión cambia atmósferas. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel se rebeló y Dios quiso destruirlo, Moisés se interpuso en oración. En Éxodo 32, 11 a 14, Moisés le recuerda a Dios su promesa, su misericordia, su pacto. Y el versículo 14 declara que Dios cambió de parecer y no destruyó al pueblo. Esto muestra que la oración de uno puede alterar el destino de muchos. En el contexto familiar esta verdad se amplifica. Si una oración puede cambiar el juicio sobre una nación, ¿cuánto más puede alterar el curso de un hijo que ha perdido el rumbo? El poder de la intercesión no radica en la cantidad de palabras, sino en la autoridad espiritual que ejerce aquel que clama. Jesús mismo en Juan 17 intercede por sus discípulos y por todos los que creerán después. Él no ora por el mundo en general, ora específicamente por los suyos. Dice en el versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esa oración sacerdotal es un modelo eterno de intercesión. No se trata de orar genéricamente. Se trata de nombrar a cada hijo, a cada nieto, y presentar su vida delante del Padre con fe, con autoridad, con convicción. La oración que menciona nombres tiene un peso distinto. Declara identidad, activa promesas, cubre con propósito. Cuando se ora por un hijo, no se ora por lo que es ahora, sino por lo que Dios ha dicho que será. En Romanos 4:17 se describe a Dios como aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de la intercesión. Ver más allá del estado actual, declarar lo eterno en lo temporal, profetizar vida donde hay muerte espiritual. La oración eficaz no se detiene en lo que los ojos ven, se alinea con lo que la palabra declara. Si Dios dijo que tu descendencia sería bendita, esa promesa es más real que cualquier evidencia contraria. La oración que se aferra a esa verdad es una herramienta que Dios honra. Un principio poderoso se encuentra en Marcos 9:29. Cuando los discípulos no pudieron liberar a un joven poseído, Jesús les explicó: este género no sale sino con oración y ayuno. Esto enseña que hay batallas espirituales familiares que no se ganan con buenos consejos ni con reproches. Se ganan en el secreto, se ganan con oración persistente. Hay situaciones que se romperán solo cuando un padre o una madre decide entrar en ese nivel de intercesión que trasciende el cansancio y el tiempo. Cuando se ora con perseverancia, se abren caminos que estaban cerrados por generaciones. Y cuando se ayuna, junto con la oración, se está declarando que la liberación de los hijos vale más que cualquier comodidad. La intercesión también actúa como una guía para el Espíritu Santo. En Romanos 8:26 se nos dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no hay palabras, cuando el dolor es demasiado profundo,
Para articular frases, el Espíritu toma el control. Y cuando un padre intercede con esa dependencia del Espíritu, lo que sucede es sobrenatural. La oración entonces no se queda en la tierra, sino que viaja directo al trono, cargada con la voluntad divina, lista para provocar un cambio eterno. En los Salmos hay una constante referencia a las generaciones. El Salmo 103, 17 afirma: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esta es una promesa activada por relación. No dice que es para todos, dice que es para los que temen a Dios. Y como consecuencia sus hijos y nietos reciben cobertura de justicia. Esa justicia no es mérito humano, es protección divina activada por la fe y la oración. Cuando tú oras con temor reverente, tus generaciones entran bajo esa misma misericordia. En Jeremías 31, 16 a 17 hay un mensaje que debe ser recordado por todo padre que ora sin ver resultados. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque hay recompensa para tu trabajo, dice el Señor. Y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor. Y los hijos volverán a su propia tierra. Esta palabra es específica. Habla de lágrimas que no son en vano. De un trabajo espiritual que será recompensado. Y promete retorno. Tus hijos volverán. No importa cuántos se hayan alejado, la promesa es que regresarán. Y ese regreso comienza cuando una oración los sigue, los busca, los rodea. La oración no conoce límites geográficos. Puede alcanzar a un hijo en otra ciudad, en otro país, en otra etapa de vida. En Daniel 10 se describe cómo una oración fue escuchada desde el primer día, aunque la respuesta tardó por oposición espiritual. El ángel le dice a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Este principio se aplica al clamor por los hijos. Cada oración pronunciada en fe es oída, aunque la manifestación tarde. El retraso no es negación, es lucha espiritual, y por eso la perseverancia en la oración es fundamental, porque el que no desiste termina viendo la respuesta. Orar por los hijos y nietos no es un acto opcional, es una asignación divina. Es parte del llamado de aquellos que han sido puestos como columnas espirituales de su casa. En Isaías 62, 6 a 7, Dios dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás. No descanséis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Este es el espíritu de la intercesión. No callar, no desistir, no darle tregua a Dios. Clamar sin cesar hasta que la promesa se cumpla. Esta actitud espiritual transforma hogares enteros. En la historia de la Biblia se muestra una y otra vez que los que oran por otros abren caminos que ellos no podrían abrir por sí mismos. Interceder por tus hijos es anticiparse a sus necesidades, es ver lo que ellos aún no ven. Es luchar por su alma en el ámbito donde se decide todo, el espiritual. Es en la oración donde se cancelan decretos del enemigo, donde se establecen nuevas temporadas, donde se ordenan los pasos que aún no han sido dados. Y esa oración, hecha con fe y autoridad, tiene resultados que solo la eternidad podrá medir en su totalidad. Dios ha dejado claro que honra la intercesión. En Isaías 59, 16 se dice: y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. Esto revela que Dios busca intercesores, a alguien que se levante, que se ponga en la brecha, que clame. Cuando tú tomas esa posición, estás cumpliendo uno de los roles más poderosos que un creyente puede tener. No importa si tus hijos no oran, no importa si tus nietos no creen. Si tú estás orando,
Hay una brecha abierta y mientras esa brecha esté ocupada, la misericordia de Dios seguirá fluyendo. La intercesión no es una reacción al problema, es una preparación para el milagro. Orar por los tuyos antes de que se pierdan, antes de que enfermen, antes de que se alejen, es sembrar salvación anticipada, es construir un camino de regreso, aunque ellos no lo sepan. Y cuando el momento llegue, ese camino estará listo, porque fue trazado con oración, con fe, con lágrimas y con perseverancia. Así como el incienso nunca deja de subir, tu oración nunca dejará de tener efecto. Aunque no lo veas aún, está obrando. Aunque no haya señales, el cielo está actuando. Aunque todo parezca en contra, Dios sigue escuchando. Porque la oración de un justo, de un padre, de una madre que se niega a rendirse, es una de las armas más poderosas del reino de los cielos. Y no hay oscuridad que pueda resistirla. Existen ataduras invisibles que se transmiten de generación en generación. Patrones que se repiten con precisión inquietante. Historias familiares marcadas por la repetición del mismo dolor, los mismos fracasos, las mismas desviaciones. Lo que muchos ven como simple coincidencia o genética emocional en el plano espiritual es señal de una influencia persistente. La palabra de Dios lo declara con claridad en Éxodo 34:7, cuando describe a Dios como el que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta afirmación no es una condena automática, sino una advertencia sobre el peso espiritual que puede arrastrarse si no se confronta con verdad y autoridad. Muchas veces los hijos y nietos sufren las consecuencias de pactos no rotos, de palabras malditas, de comportamientos no arrepentidos, que abren puertas en el mundo espiritual. El libro de Lamentaciones 5:7 expone una realidad dolorosa. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Esta declaración pone en evidencia un principio que opera con fuerza cuando no es neutralizado por la sangre de Cristo. Lo que los padres toleran en su tiempo, los hijos pueden vivir como esclavitud. Y si esa cadena no se rompe, los nietos continuarán arrastrando los efectos, muchas veces sin saber por qué repiten caminos de destrucción. El enemigo se aprovecha de puertas abiertas por el pecado no confesado, por maldiciones no renunciadas, por hábitos ocultos que se mantienen en el silencio familiar. Donde no hay confesión, hay legalidad para la opresión. Y si no se corta con autoridad, el ciclo continúa. Dios, sin embargo, ha provisto una solución definitiva. En Gálatas 3:13 a 14 se revela el poder del sacrificio de Cristo para romper toda maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esta redención no es solo un acto de salvación individual, es una herramienta de liberación generacional. Lo que antes era inevitable, ahora puede ser cancelado. Lo que fue decretado por siglo, ahora puede ser anulado por la cruz. Pero esa verdad solo se activa cuando hay una acción consciente, una confrontación espiritual con lo que ha permanecido escondido por demasiado tiempo. La Biblia presenta casos concretos de linajes marcados por patrones que se repetían. La casa de Elí, el sacerdote, fue objeto de juicio por la conducta persistente de sus hijos, quienes despreciaban los sacrificios y cometían inmoralidades en el templo. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 31 a 33, Dios sentencia que ningún anciano
vería días buenos en su casa y que su descendencia sufriría muerte joven. Esta no fue una acción impulsiva, fue el resultado de un patrón no confrontado, de una actitud permisiva frente al pecado. Lo que Elí no corrigió, sus hijos heredaron, y lo que no fue confrontado se convirtió en juicio. Este principio sigue vigente. Lo que no se corta con decisión se transmite con fuerza. Cuando se habla de maldiciones generacionales, no se trata de superstición ni de condena inevitable. Se trata de reconocer que en el ámbito espiritual existen principios legales. Así como hay promesas que se heredan, también hay consecuencias que se transmiten. En Números 14:18 se reafirma que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La misericordia divina siempre ofrece salida, pero el primer paso es identificar el patrón. El dolor que se repite, el fracaso que se hereda, la adicción que regresa, la incredulidad que marca la casa, todo eso son señales que no deben ser ignoradas. Una vez reconocida la existencia de un ciclo destructivo, el siguiente paso es usar la autoridad que Cristo ha entregado. En Lucas 10:19 Jesús declara: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta autoridad no es teórica, es activa. Con ella se pueden romper vínculos, cancelar pactos, cerrar puertas. Se debe orar con el poder del Espíritu, declarar la sangre de Cristo sobre la familia, confesar los pecados de generaciones pasadas y renunciar a toda herencia que no provenga de Dios. Este tipo de oración no es superficial, es confrontativa, exige discernimiento y decisión. Pero cada palabra pronunciada en fe tiene el respaldo del cielo. El profeta Daniel ofrece un ejemplo contundente de intercesión generacional. En Daniel 9, 4-5, él clama diciendo: «Oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiedad». Aunque él personalmente no participó de los pecados de sus antepasados, se identificó con ellos. Reconoció que para traer restauración era necesario confesar la culpa colectiva. Esta oración fue respondida con precisión divina. El ángel Gabriel fue enviado con instrucciones claras. Esto enseña que cuando alguien se pone en la brecha y asume la carga espiritual de su linaje, el cielo responde con liberación. En Nehemías 1:6 se repite el mismo patrón. Nehemías ora: «Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado». Esta confesión intercesora es clave. El líder reconoce el pecado heredado, lo presenta delante de Dios y desde esa posición inicia la restauración de una ciudad entera. Esto confirma que el destino de una familia puede cambiar cuando uno decide cortar con el ciclo de pecado. No se trata de asumir culpa ajena, se trata de interceder con conciencia espiritual, de ejercer la posición que Dios da a aquellos que desean ver su linaje restaurado. Los salmos también muestran esta realidad. El Salmo 106:6 declara: «Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad». Esta confesión colectiva refleja una comprensión profunda del vínculo espiritual entre generaciones. Lo que los antepasados abrieron, los descendientes pueden cerrar. Lo que se toleró en el pasado se puede destruir hoy. La cruz de Cristo no solo salva, también restaura el diseño original de Dios para las familias. Cada confesión hecha en el nombre de Jesús tiene poder. Cada pacto roto con oración y fe libera un nuevo comienzo. Romanos 8:1 declara una verdad definitiva: «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús».
Esta declaración no es solo para la vida personal. Cuando se toma autoridad en Cristo, también se cancela la condena que ha perseguido a una familia. Lo que antes era una repetición inevitable, ahora puede convertirse en testimonio de libertad. Donde hubo ruina, puede haber edificación. Donde hubo división, puede haber unidad. Donde hubo enfermedad, puede surgir sanidad. La clave está en no ignorar las señales. Lo que se oculta persiste. Lo que se expone a la luz de Cristo es transformado. El libro de Ezequiel trae una revelación clave sobre la responsabilidad espiritual. En Ezequiel 18:20 se afirma: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Esta declaración muestra que, aunque los patrones pueden influir, cada uno es responsable de su camino. Pero también revela que hay una puerta abierta para cambiar la historia. El que decide cortar con la maldición puede escribir una historia distinta. El que se somete a Dios puede romper con la cadena. La obediencia rompe herencias de desobediencia. La santidad anula pactos de impureza. La fe renueva generaciones enteras. En Colosenses 2:14-15 se describe lo que sucedió en la cruz con una precisión contundente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y la quitó de en medio y la clavó en la cruz y despojó a los sahuala, y despojó a los principados y a los sahuá, y a las principalas y las potestades. Esta es la base legal de nuestra autoridad espiritual. Las actas del pasado, los decretos de juicio, las maldiciones generacionales, todo fue anulado por Cristo. Pero esa anulación debe ser proclamada con fe. Debe ser aplicada a la familia. Debe ser usada como arma para liberar lo que el enemigo ha querido retener. Donde hay confesión, hay redención. Donde hay fe, hay victoria. Y donde hay acción espiritual, hay transformación visible. El apóstol Pedro declaró en 1 Pedro 1:18-19 que no fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Este texto confirma que lo recibido como herencia destructiva puede ser cancelado por la sangre. No hay pecado heredado que la sangre no pueda limpiar. No hay patrón que no pueda romperse con la verdad del Evangelio. La sangre de Cristo es suficiente, pero debe ser aplicada con entendimiento. Cuando se ora con esa conciencia, el ciclo se detiene, la oscuridad retrocede, el propósito de Dios resplandece. El Salmo 145:4 nos muestra el plan divino. Una generación alabará tus obras a otra y anunciará tus proezas. Este es el diseño original. No heredar ruina, sino heredar gloria. No repetir errores, sino construir sobre la fidelidad de Dios. No transmitir cadenas, sino dejar un legado de fe, de justicia, de obediencia. Cada generación tiene el poder de decidir, pero alguien debe iniciar el cambio. Alguien debe levantar la voz. Alguien debe romper lo que nadie antes se atrevió a confrontar. Y cuando eso sucede, el cielo responde con honra, con restauración y con dirección clara. Dios no deja en oscuridad a quienes desean liberar su linaje. Su palabra es lámpara que ilumina las raíces, que revela lo que estaba oculto, que expone lo que necesita ser sanado. Y cuando se actúa con base en la palabra, la victoria está asegurada. La familia que reconoce la verdad y actúa con fe, deja de ser víctima del pasado y se convierte en arquitecta de un nuevo destino. Porque en Cristo toda maldición puede ser reemplazada por una bendición eterna. Hay una dimensión del mundo espiritual que muchos ignoran y por tanto no aprovechan. No se trata solo de evitar el mal o romper ataduras, sino de activar realidades divinas que están dormidas, esperando que alguien con fe las despierte. Dios
ha preparado herencias espirituales específicas para cada familia, legados de bendición, de propósito, de favor. Pero esas herencias no se manifiestan automáticamente. Necesitan ser reclamadas, afirmadas, invocadas, con entendimiento. En Efesios 1:3 está escrito: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa declaración no habla en futuro, habla en pasado. La bendición ya fue dada, solo necesita ser activada. Muchos viven debajo de la provisión espiritual asignada a su linaje porque nadie antes se atrevió a creer que existía algo más. Pero el diseño de Dios no es mezquino. Él no llamó a sus hijos a sobrevivir espiritualmente, sino a caminar en la plenitud de lo que ha sido prometido desde antes de la fundación del mundo. La historia de Isaac en Génesis 26 confirma esta verdad. Cuando hubo hambre en la tierra, todos huyeron, pero Dios le indicó a Isaac que se quedara. En obediencia, sembró en tierra seca y cosechó 100 por 1, no porque las condiciones fueran favorables, sino porque había una promesa que lo respaldaba, una herencia que había recibido por ser hijo de Abraham. La tierra respondió, no a su habilidad, sino a la palabra que ya estaba sobre su vida. Esto es exactamente lo que sucede cuando alguien entiende que su familia tiene una asignación divina. La bendición no depende de las circunstancias, sino de la palabra que ha sido declarada. Cada familia tiene una identidad espiritual. No todos han sido llamados a lo mismo, pero todos han sido llamados a algo. En el 1 Pedro 2:9 se declara que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa no es una definición abstracta, es una descripción precisa de una herencia espiritual colectiva. Cuando los padres comienzan a caminar en esa identidad, las generaciones que siguen se alinean sin saberlo. La atmósfera espiritual cambia. Se abren puertas que antes estaban cerradas. Se despiertan dones dormidas. Se activan llamados que estaban en espera. Porque cada paso de obediencia de una generación es una señal para la siguiente. Y cuando una generación entiende que ha sido bendecida para bendecir, comienza un efecto en cadena que no se detiene. El apóstol Pablo lo explica con claridad en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ser coheredero implica compartir la herencia, acceder a lo mismo que el primogénito, caminar bajo los mismos derechos espirituales. Esta no es una verdad simbólica, es legal, es efectiva, y cuando se toma con seriedad, cambia por completo la manera en que se vive la fe. No se ora con temor, se ora con certeza. No se clama como mendigos, se proclama como hijos. No se espera resignación, se espera cumplimiento. Porque la herencia en Cristo no se negocia, se activa con fe. Dios no solo quiere salvar familias, quiere establecer legados. En Deuteronomio 6:6-7 da instrucciones precisas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Este mandato tiene una profundidad espiritual inmensa. No se trata solo de enseñar, sino de impregnar cada momento cotidiano con palabra viva, de crear una atmósfera donde la herencia de fe no se predica únicamente, sino que se respira. Cuando esto ocurre, los hijos no solo reciben información, reciben impartición. Y lo que se siembra como convicción germina como propósito. Hay promesas específicas en la Escritura que están dirigidas a los descendientes de los justos. Salmo 112:2 lo afirma. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. No se trata de una aspiración idealista, es un principio divino.
La vida de los padres que caminan en rectitud deja una marca visible en el destino de los hijos. La bendición no es abstracta, es tangible. Se manifiesta en decisiones sabias, en protección sobrenatural, en puertas abiertas que no se explican humanamente. Porque cuando una promesa de Dios es activada sobre una familia, todo el entorno comienza a responder. El profeta Isaías declara en el capítulo 59, versículo 21, «Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia». Esto describe una continuidad espiritual que no depende del esfuerzo humano, sino de la fidelidad del pacto divino. Dios quiere que lo que comenzó contigo no se detenga, que el fuego que se encendió en tu altar no se apague con tu generación, y que lo que has sembrado con oración, con renuncia, con fidelidad, se multiplique en tus hijos y nietos, no por azar, sino por pacto. Es posible que muchos hayan crecido en entornos donde no se habló de Dios, donde no hubo modelo espiritual. Pero el linaje no comienza con quienes te precedieron, comienza con quien se rinde a Dios. En Cristo todo es hecho nuevo. El linaje espiritual no es el que te fue dado por la carne, sino el que tú decides establecer con tu obediencia. El segundo libro de Corintios 5:17 lo declara con fuerza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando tú decides caminar en esa verdad, la historia de tu familia cambia. Lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Porque donde antes había ausencia, ahora hay dirección. Donde había orfandad, ahora hay adopción. Donde había caos, ahora hay propósito. Activar la herencia espiritual es también enseñar a tus hijos a reconocer su identidad en Dios. No basta con orar por ello, es necesario guiarlos a descubrir que han sido llamados con nombre y propósito. En Jeremías 1:5, Dios dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esta verdad no es exclusiva para profetas del Antiguo Testamento. Es una declaración que sigue vigente. Cada hijo tiene un llamado preordenado. Cada nieto carga con un destino divino que espera ser activado. La tarea del que ha sido despertado espiritualmente es transmitir esa visión, no desde la presión, sino desde la afirmación constante. Porque cuando un niño o joven entiende que Dios lo conoce, lo ha separado, lo ha marcado, ya no se pierde fácilmente entre las voces del mundo. La herencia espiritual no solo incluye dones, incluye dirección. Dios promete guiar a la descendencia del justo. En Isaías 54:13 se afirma: y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta promesa no puede ser ignorada. Donde hay enseñanza divina hay estabilidad. Donde hay palabra del cielo hay orden. Y donde hay paz multiplicada hay avance. Este tipo de promesas están disponibles, pero no se activan por costumbre, se activan por revelación. Se proclaman en oración, se declaran en voz alta. Se alinean con la voluntad de Dios en cada decisión. La Escritura muestra cómo generaciones enteras fueron bendecidas por la fidelidad de una persona. En 2 Reyes 13:23 se relata que el Señor tuvo misericordia de Israel y no los destruyó por amor a Abraham, Isaac y Jacob. La misericordia divina se extendió más allá de las acciones inmediatas del pueblo. Dios recordó su pacto. Esta es la seguridad de aquellos que caminan en fe. Lo que Dios ha prometido no caduca. Si Él dijo que bendecirá tu descendencia, entonces esa palabra prevalecerá por encima de la rebeldía temporal, del silencio aparente, de las temporadas difíciles.
El pacto no se rompe por emociones, se sostiene por la fidelidad de aquel que no miente. Cada padre y madre en Cristo tiene la responsabilidad de abrir el camino espiritual que sus hijos y nietos recorrerán. Esto implica decidir qué voz se escucha, qué atmósfera se crea, qué valores se abrazan. No es una tarea menor. Eso, mami, tienen un llamado a gobernar espiritualmente. En Proverbios 13:22 se dice: el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Esto va más allá de bienes materiales, habla de principios, de verdad, de legado. Habla de decisiones que sembrarán estabilidad cuando tú ya no estés, porque la herencia que vale es la que sobrevive al tiempo. Dios honra la fidelidad con continuidad. Lo que hoy siembras en obediencia, mañana florecerá como favor en la vida de los tuyos. No siempre será visible de inmediato, no todos lo entenderán desde el principio, pero las raíces que se afirman en la palabra no se quiebran con el viento. Y el árbol que nace de la verdad da fruto a su tiempo. Este es el tipo de herencia que transforma generaciones. Una fe que no depende del clima, una esperanza que no negocia con el miedo, una convicción que atraviesa el tiempo. Cuando se camina con esta visión se entiende que nada es casual, que cada oración, cada decisión, cada palabra está construyendo un linaje, un pueblo dentro del pueblo, un altar que permanecerá, porque las promesas de Dios no son efímeras, son eternas. Y la familia que las abraza, que las proclama, que las vive, se convierte en una señal viva de que el reino de los cielos se extiende a través de las generaciones. Esta es la voluntad de Dios. Que tu casa sea conocida no por lo que tiene, sino por lo que transporta. Que tus hijos sean recordados no por su éxito, sino por su propósito. Que tus nietos no hereden confusión, sino una identidad clara, anclada en la verdad que tú has decidido abrazar hoy. La influencia espiritual no siempre se manifiesta con palabras ni con gestos visibles. Hay una fuerza profunda y constante que opera a través del ejemplo, una luz silenciosa que guía sin hablar. La vida del justo, vivida con coherencia, es más elocuente que cualquier sermón. Los hijos y los nietos no siempre retienen los discursos, pero nunca olvidan lo que vieron en casa. La Biblia lo demuestra con precisión. En Proverbios 27, el justo camina en su integridad. Sus hijos son dichosos después de él. El testimonio no es solo un reflejo individual, es una semilla sembrada a largo plazo. Lo que se vive hoy se reproduce en los que observan. Una vida consagrada tiene un eco espiritual que trasciende generaciones. Cada acto de obediencia se convierte en una marca invisible que permanece. Cuando un padre se mantiene fiel incluso en lo oculto, está modelando el camino. Cuando una madre decide actuar con justicia, aunque nadie la vea, está enseñando a sus hijos que la verdad no depende del aplauso. En Mateo 5:16, Jesús instruye: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta luz no se impone, se expone. Y al hacerlo marca. Un hijo puede resistirse a una enseñanza, pero no puede ignorar una vida. El testimonio es una siembra diaria, no es resultado de grandes gestos, sino de la constancia en lo sencillo. Cada vez que se elige perdonar en lugar de guardar rencor, cada vez que se responde con mansedumbre en lugar de ira, cada vez que se honra a Dios, aun cuando no hay recompensa inmediata, se está mostrando un modelo de vida que formará criterio en los hijos. El Salmo 101:2 contiene una declaración poderosa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. La casa es el primer altar. El hogar es el escenario donde se prueba la autenticidad de la fe. Allí donde no hay público es donde el testimonio se consolida o se desvanece.
Una generación que ve fe vivida con integridad es una generación que aprende a temer a Dios sin manipulación. En Deuteronomio 4:9 se encuentra una advertencia clara. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La enseñanza más efectiva es aquella que nace del recuerdo de lo vivido. Y lo que los hijos ven en el comportamiento de sus padres permanece en su conciencia, incluso cuando se alejan. El corazón humano reconoce la verdad vivida, incluso si la rechaza temporalmente. Permanecer firme cuando todo alrededor parece desmoronarse es uno de los testimonios más poderosos. El que continúa buscando a Dios en medio del dolor está mostrando que su fe no es circunstancial. El que mantiene la esperanza cuando todo indica lo contrario está plantando en el alma de sus hijos la certeza de que Dios es real. Y esa semilla, sembrada en el terreno de la constancia, germinará cuando llegue el tiempo. En Hebreos 6:12 se nos exhorta a no ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lo que se hereda por observación transforma con más fuerza que lo que se impone por instrucción. Los hijos aprenden a escuchar a Dios cuando han visto a sus padres obedecerlo sin condiciones. Aprenden a confiar cuando han visto fe en medio de la incertidumbre. Aprenden a servir cuando han sido testigos de entrega desinteresada. El ejemplo forma el carácter. La coherencia espiritual forma el alma. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este tipo de afirmación solo puede hacerse cuando la vida y el mensaje son uno solo. Y ese es el llamado para quienes desean ver a sus generaciones caminar en la verdad. Dios no busca perfección en el testimonio, busca autenticidad. No se trata de no cometer errores, sino de vivir en verdad aun cuando se falla. El arrepentimiento sincero también forma parte del ejemplo. Cuando los hijos ven humildad, aprenden a restaurar. Cuando ven rectitud, aprenden a decidir. Cuando ven a alguien que permanece, aprenden a resistir. La vida que refleja el carácter de Cristo se convierte en un espejo que forma identidad. Y una identidad formada en la verdad es difícil de destruir. El poder silencioso del testimonio diario es una de las armas más subestimadas en la batalla espiritual por los hijos. Pero Dios la ha usado desde siempre para transformar generaciones. A través de ella los principios del reino se encarnan en lo cotidiano. Y cuando eso ocurre, el corazón de los hijos se inclina, incluso sin darse cuenta, hacia la luz. Porque el ejemplo, cuando es verdadero, tiene un poder que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. La neutralidad espiritual nunca ha sido una opción segura. En el reino de Dios, el terreno que no se conquista se pierde, y el espacio que no se llena de su presencia será inevitablemente ocupado por otra influencia. Jesús lo dejó claro en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta declaración confronta cualquier pasividad en la vida espiritual del hogar. El silencio prolongado, la omisión persistente y la falta de dirección espiritual se traducen con el tiempo en puertas abiertas que permiten la entrada del desorden, la confusión y el desgaste de las almas más vulnerables, los hijos. Dios estableció a padres y madres como figuras de autoridad espiritual dentro del hogar, no como dictadores, sino como representantes de su voluntad.
encargados de mantener su orden y su verdad en cada decisión y atmósfera. En Josué 24:15 se encuentra una declaración que ha resonado por siglos con autoridad inquebrantable. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa afirmación no fue una sugerencia, fue una resolución. Josué no consultó a su familia para decidir si servirían a Dios. Estableció con firmeza el camino a seguir. No se trató de imponer, sino de liderar con convicción. Cuando un líder espiritual habla con claridad, el hogar entiende la dirección. Donde hay autoridad ungida, hay protección. Donde hay firmeza espiritual, hay avance. El enemigo no necesita gran poder para desviar una familia. Le basta con la indiferencia espiritual de sus líderes. Cuando los padres se convierten en espectadores de la vida espiritual de sus hijos, el vacío de autoridad se llena con voces externas. En Génesis 18:19, Dios dice de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Esa declaración divina fue la base del pacto eterno. Dios eligió a Abraham no por sus palabras, sino por su disposición a establecer dirección en su casa. Y esa decisión fue suficiente para asegurar generaciones bajo la cobertura del cielo. Establecer autoridad espiritual implica más que enseñar verdades. Significa vivir en constante alineación con ellas. La autoridad no se impone, se conquista con integridad. No se exige, se manifiesta con coherencia. Cuando un padre decide romper la neutralidad, comienza a ordenar espiritualmente todo lo que antes estaba distorsionado. La atmósfera del hogar cambia. La palabra vuelve al centro. La oración deja de ser una actividad ocasional y se convierte en el aliento cotidiano de la casa. Y ese orden atrae la presencia de Dios de forma estable. En Salmo 101:6 se lee: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dios se alinea con quienes lo representan con fidelidad en sus casas. La autoridad espiritual no es un rol decorativo, es una responsabilidad profética. El padre que ora, intercede, confronta con amor y corrige con sabiduría, está funcionando como atalaya, como guardián del diseño divino. La madre que bendice con su boca, que disciplina con compasión y que guía con el ejemplo, está ejerciendo gobierno espiritual en su territorio. Esto no significa infalibilidad, sino disposición a mantenerse firme en medio del caos, a ser columna cuando todo alrededor tiembla, a declarar la palabra cuando los demás guardan silencio. Y cuando esto sucede, el cielo se manifiesta, porque donde hay gobierno del Espíritu hay libertad, hay sanidad, hay restauración, porque Dios honra a quienes se levantan a gobernar en su nombre. El cielo no se mueve por espectadores, sino por intercesores decididos a marcar el destino de sus generaciones con acciones eternas. No basta con desear un buen futuro para los hijos y nietos. Es necesario construirlo en lo invisible, con decisiones que trasciendan lo cotidiano. Dios no te ha entregado una familia para que observes cómo el enemigo los confunde, sino para que te levantes como un muro entre ellos y toda oscuridad. Porque tú no fuiste llamado a ser solo madre, solo padre, solo abuelo. Fuiste llamado a ser llave, intercesor, cobertura, herencia viviente del reino. Lo que hagas hoy en el secreto resonará mañana en la historia de los que amas. La salvación de tus generaciones no depende de sus méritos ni de sus errores, sino de cuán profundamente tú estés dispuesto a tomar tu lugar en el Espíritu. Hay oraciones que no solo cambian circunstancias, abren portales. Hay decisiones que no solo corrigen el presente, redirigen el linaje. La fe que ejerces no es débil, es herencia de eternidad. Y esa fe, sostenida con firmeza, tiene el poder de romper ciclos, de restaurar propósitos olvidados, de activar promesas que estaban esperando una voz para manifestarse. No temas si aún no ves el fruto. El reino opera por siembra.
Y Dios jamás desprecia a quien siembra con lágrimas lo que otros cosecharán con alegría. Él no se olvida de una sola semilla de obediencia. Él honra a los que no se rinden. Si te mantienes firme, tu casa verá su gloria. Si perseveras, tus nietos conocerán al Dios que hoy proclamas. Si te posicionas con verdad, abrirás una senda que ellos seguirán, incluso cuando tú ya no estés para guiar sus pasos. Tu oración no fue ignorada, tu clamor no fue desechado, tu fidelidad no es invisible. El cielo lo ha registrado todo. Ahora es el tiempo de caminar con la certeza de que no estás solo en esta batalla. Dios pelea contigo y lo que Él comenzó contigo, lo perfeccionará en los tuyos. Porque la obra de salvación familiar no termina con una generación obediente, comienza con ella. Y tú eres esa generación. ¿Es correcto orar acostado? Muchos creyentes guardan esta pregunta en silencio, con cierta inquietud en su interior, pensando si la postura de su cuerpo podría ser vista como una falta de reverencia delante de Dios. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras encontramos una verdad que rompe con muchos de esos pensamientos. En el Salmo 63:6, David declara: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. Estas palabras revelan algo poderoso. Incluso en la quietud de la noche, mientras descansaba en su cama, David encontraba un espacio íntimo para encontrarse con Dios. Hoy vamos a profundizar en este tema que pocos abordan, pero que tiene un valor espiritual enorme. Descubriremos que la oración no está limitada por la postura del cuerpo, sino por la actitud del corazón. Veremos cómo orar acostado no solo es válido, sino que puede convertirse en una de las formas más sinceras y profundas de comunión con Dios. Dime algo, ¿alguna vez has sentido que al estar acostado tu oración pierde valor? ¿Has pensado que Dios quizás no te escucha de la misma manera si no estás de rodillas o en una posición más espiritual? Muchas personas cargan con esa duda sin decirlo, creyendo que si no adoptan una postura solemne, su oración no será aceptada. Y esa idea, aunque silenciosa, puede crear una distancia innecesaria entre el alma y la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios no deja este tema en oscuridad. David no expresó culpa ni vergüenza al decir que pensaba en Dios en su lecho. No hay corrección, no hay advertencia, no hay exigencia de postura. Solo vemos a un hombre conforme al corazón de Dios, hablando con su Creador en medio del descanso en la intimidad de la noche. Eso no solo nos libera, también nos invita a reconsiderar cómo nos acercamos a Dios, especialmente en esos momentos donde estamos cansados, vulnerables o simplemente en silencio. Porque hay días en los que el alma anhela orar, pero el cuerpo ya no responde. Días en los que el cansancio pesa, el dolor se hace presente o la mente ya no tiene fuerzas para sostenerse en pie. En esos momentos surge la pregunta: ¿Dios rechaza una oración porque no estamos de rodillas? ¿Se cierra el cielo porque hablamos con Él desde la cama, con los ojos entrecerrados y el corazón aún sensible? La respuesta, respaldada por las Escrituras, es clara: no. Dios no mide la oración por la postura del cuerpo, sino por la sinceridad del alma. No observa la inclinación de la espalda, sino la rendición del corazón. David no oraba en su lecho como un recurso de última opción, sino como parte natural de su relación con Dios. Cuando hablaba de meditar en las vigilias de la noche, mostraba que su comunión con Dios no dependía de un lugar específico, sino de una conexión constante. Y esto nos enseña algo fundamental. La oración no tiene un formato rígido, no está limitada a una hora, ni a una posición, ni a un lugar determinado. Muchas veces nos enfocamos demasiado en lo externo. Pensamos en cómo nos vemos, en lo que otros dirían, en cuál es la postura correcta. Creemos que Dios se impresionará más si levantamos las manos o si nos arrodillamos en silencio. Y aunque esas expresiones tienen valor, reducir la oración a una forma física es limitar la grandeza de Dios. Él creó el cuerpo, conoce sus límites y se acerca a nosotros incluso en nuestra debilidad. Jesús mismo nos dejó un ejemplo profundo. En el huerto de Getsemaní, en una noche de angustia extrema, se postró para orar, mostrando entrega total al Padre. Pero poco después fue arrestado, golpeado y llevado a la cruz, y allí, sin poder arrodillarse, sin poder moverse libremente, elevó una de las oraciones más poderosas jamás dichas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Lucas 23:34. Si Jesús en la posición más limitada y dolorosa pudo orar y fue escuchado, entonces queda claro que la postura no limita la conexión con Dios. Entonces, ¿por qué pensar que una oración desde la cama no es válida? Algunos sienten culpa cuando se quedan dormidos mientras oran acostados, piensan que han fallado o que han sido irreverentes. Pero piensa en esto: ¿qué padre se molesta porque su hijo se queda dormido mientras habla con él? ¿No es más bien una imagen de confianza, de cercanía, de descanso en su presencia? Así es Dios. Él no se ofende por nuestra fragilidad, la recibe. Cuando oramos con sinceridad, aunque el sueño interrumpa nuestras palabras, Él sigue atento. Aunque los labios se detengan, el corazón sigue hablando y su espíritu sigue escuchando. El cuerpo humano necesita descanso. Es una necesidad creada por Dios mismo. El sueño no es una interrupción espiritual, es un regalo divino. En Génesis 2:21 leemos que Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y fue en ese estado de reposo donde creó a la mujer. El primer acto de creación de una relación humana ocurrió mientras Adán dormía. ¿Qué nos dice esto? Que incluso en el descanso Dios está obrando, que aun cuando no estamos conscientes Él puede manifestar su voluntad y su propósito. Entonces, ¿por qué temer orar acostado si es un espacio donde el cielo ha hablado antes? En un Rey 19 encontramos a Elías huyendo por su vida, agotado emocional y físicamente. Se recostó bajo un enebro y pidió morir. Pero en lugar de reprenderlo, Dios le envió un ángel que le tocó y le dijo: levántate y come. Primera Reyes 19:5. Elías estaba acostado, devastado, sin fuerzas para continuar. Y fue allí, en ese estado de completa fragilidad, donde el cielo lo visitó. No tuvo que orar en voz alta ni mantener una postura correcta. Su sola existencia quebrada fue suficiente para atraer la atención divina. Este pasaje nos enseña algo profundo. Cuando estamos postrados por el cansancio, la tristeza o la enfermedad, Dios no nos exige que nos incorporemos para hablar con Él. Él se inclina hacia nosotros. La gracia de Dios es más grande que cualquier protocolo religioso. En esos momentos en que no podemos más, la cama se convierte en altar y las sábanas en lienzo donde se escribe una oración silenciosa. Además, muchos testimonios actuales respaldan esto. Personas que en medio de la enfermedad, sin poder moverse, oraron acostadas y recibieron sanidad, consuelo y dirección. Ancianos que sin poder arrodillarse, oran desde su lecho cada noche. Madres exhaustas que oran acostadas al final de una jornada abrumadora. Jóvenes que en la oscuridad de su cuarto lloran en silencio mientras oran tumbados boca arriba, sintiendo cómo la presencia de Dios desciende sin juzgar, sin exigir, solo abrazando. La oración acostado no es menor, no es secundaria, no es floja, es oración, es conexión, es sinceridad sin maquillaje. Cuando el alma clama desde el silencio de una cama, Dios responde con la voz de su espíritu. Recordemos también las palabras de Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí hay un deseo profundo, una búsqueda que no depende de la circunstancia física, sino de una urgencia interior por estar cerca de Dios. Ese anhelo puede manifestarse en cualquier postura, incluso cuando el cuerpo ya se ha acostado, pero el alma se inclina con reverencia. La tradición cristiana a lo largo de los siglos también ha dejado testimonio de oraciones nocturnas desde el lecho. Padres de la iglesia, místicos y creyentes devotos han relatado cómo recibieron revelaciones, paz y consuelo mientras oraban acostados, muchas veces en medio de la noche. No era una práctica improvisada, era un acto deliberado de buscar a Dios en el silencio, lejos del bullicio del día, cuando el corazón habla con más honestidad. La clave no está en la postura, sino en la intención. En Lucas 18, 10-14, Jesús narra la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba de pie, con palabras altisonantes.
El publicano, sin atreverse a levantar la vista, oraba con humildad. ¿A quién escuchó Dios? Al segundo. Esto nos recuerda que no importa si oramos de pie, sentados o acostados. Dios no ve lo que el hombre ve. Él mira el corazón. Cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos como hijos, no como actores de una obra religiosa. No estamos en un escenario espiritual donde debemos impresionar. Estamos en un espacio íntimo donde el Padre nos espera con amor. Si tu cuerpo necesita descansar, pero tu alma desea hablar con Dios, no te sientas culpable por hacerlo desde tu cama. Es allí, en la quietud, donde muchas veces se oye más clara la voz del cielo. Incluso los momentos más cotidianos pueden ser oportunidades de adoración. Al acostarnos antes de dormir, en vez de encender una pantalla o repasar nuestras preocupaciones, podemos convertir ese instante en un momento sagrado, un susurro, una gratitud, una intercesión desde el corazón. Dios está ahí, no se aleja porque no nos arrodillamos, se acerca porque nos sinceramos. La cama no es un lugar profano, es un lugar de reposo, y el reposo también es santo. En Hebreos 4, 9 a 10 se nos dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hay una dimensión espiritual en descansar, y en ese descanso, orar es un acto de fe. Es decir, Señor, confío en ti lo suficiente como para descansar mientras tú velas por mí. Y él vela, no duerme ni cabecea el que guarda a Israel, Salmo 121, 4. Mientras tú estás acostado, él está atento. Mientras tú descansas, él obra. Así que la próxima vez que sientas el deseo de orar acostado, hazlo sin culpa. Hazlo con fe, hazlo con confianza de que Dios no desprecia un corazón sincero, sin importar la postura física desde la cual se exprese. Porque si David podía meditar en Dios desde su lecho, si Elías podía ser fortalecido estando acostado, si Jesús podía interceder desde una cruz, entonces tú también puedes orar desde donde estés y el cielo te escuchará. Esta es la verdad que libera, la que reconecta, la que transforma. No estás limitado por tu cuerpo. Estás habilitado por la gracia. ¿Lo entiendes ahora? Dios no necesita que te levantes, no, solo que te acerques. Y a veces acercarse significa abrir el corazón, incluso acostado. ¿Estás listo para seguir descubriendo lo que Dios quiere revelarte en esos momentos de quietud? Esto apenas comienza. El reposo del cuerpo jamás ha sido una barrera para el mover de Dios. Y las Escrituras lo confirman con una claridad que no deja lugar a duda. A través de toda la Biblia encontramos momentos sagrados donde la oración nace desde el lugar de descanso. Y aún allí, el cielo responde con poder, dirección o consuelo. Orar desde una posición acostada no es un acto nuevo ni desconocido para Dios. Es de hecho un patrón visible en la vida de aquellos que caminaron en profunda relación con Él. Personajes bíblicos clave, guiados por el Espíritu y elegidos para propósitos divinos, se comunicaron con Dios desde lugares de quietud, tendidos en sus lechos, algunos en debilidad, otros en contemplación, y en cada caso el Señor respondió. En los Salmos David expone con absoluta naturalidad su hábito de buscar a Dios mientras descansaba. En Salmo 4:4 declara: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. No hay contradicción ni reproche en su llamado a orar desde el lecho, sino una exhortación directa a usar ese espacio como una oportunidad para reflexionar en silencio ante la presencia divina. David no hablaba desde la teoría, sino desde una experiencia viva. En las noches en que la angustia lo visitaba, su refugio no eran las estrategias humanas, sino ese diálogo íntimo con Dios mientras estaba acostado. Esta práctica espiritual, lejos de ser considerada irreverente, era una expresión de confianza absoluta en el Señor. El mismo autor vuelve a afirmar esta conexión profunda en Salmo 63, 6, donde escribe:
cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. La repetición de esta imagen en diferentes salmos no es casualidad. Revela una disciplina interior, una costumbre arraigada en su relación con Dios. La cama no era para él un lugar ajeno a la fe, sino un espacio donde los pensamientos eran alineados con el espíritu, donde el alma buscaba y encontraba dirección. La oscuridad de la noche no apagaba su fe, la encendía. Y el acto de acostarse no lo alejaba de Dios, lo acercaba más. Job también conoció esa comunión silenciosa desde la cama. En medio de la aflicción, mientras su cuerpo yacía golpeado por la enfermedad, su espíritu seguía activo en conversación con Dios. En Job 33, 14 a 15, se revela un misterio que muchos ignoran. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Aquí se introduce una dimensión espiritual poderosa, el lecho como punto de acceso a revelaciones divinas. Dios no espera que el hombre esté de pie o en un altar para hablarle. Aún mientras duerme o en ese estado de reposo donde el cuerpo se entrega al descanso, el Señor se manifiesta, habla, corrige y guía. El profeta Daniel también oraba en momentos de profunda contemplación. Aunque no se nos describe una postura acostada de forma explícita, sí se nos muestra que en visiones nocturnas recibió mensajes del cielo que transformaron naciones. En Daniel 7:1 leemos: tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. No fue en un templo ni durante una ceremonia, fue en su cama mientras dormía que Dios le habló de los tiempos por venir. Si el Altísimo escogió ese momento y ese lugar para revelar secretos celestiales a uno de sus siervos más fieles, ¿cómo podría considerarse inapropiado que un creyente de hoy ore desde esa misma posición? En 2 Samuel 7, 4 a 5 vemos cómo Dios interrumpe el descanso del profeta Natán con una palabra específica. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Cuál se llama? No fue en una reunión pública, ni en medio del bullicio del día, sino en el contexto de la noche, cuando probablemente se encontraba en su lecho, que la voz del Señor descendió con dirección clara. Estos detalles no son accidentales en las Escrituras. Nos muestran que el descanso no es incompatible con la actividad del Espíritu, que lo que muchos consideran pasividad, Dios lo convierte en escenario de revelación. La historia del joven Samuel confirma esta realidad. En el primer libro de Samuel 3, el niño dormía cerca del arca del pacto cuando escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. El pasaje describe con precisión la escena. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. 1 Samuel 3:10. Samuel estaba acostado, no estaba orando en voz alta, no estaba en actitud ceremonial. Pero Dios se manifestó de forma clara, con voz audible, llamándolo al ministerio. Lo que importa en esta escena no es la posición del cuerpo. Came in hot like summer on the tiles. Red dress swaying under broken balcony lights. Your heels hit hard on my tired heart. I should've known you were fire from the start. And I tried to look away, but you pulled me back. One sweet glance and the whole room cried.
slow. Calle de fuego, I never let go. Ay, 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 you take my name. Calle de fuego, I like the flame. The orange kiosk, your laugh cut through like a blade through cloth. I held your waist, you held the night. Every kiss was a spark in white. And I tried to look away, but you pulled me back. One sweet glance and the whole room cracked. Calle de fuego, you burn me slow. Flame. Break it open, let it hit me again. Salt on my mouth and your hand on my skin. Calle de fuego, you burn me slow. Calle de fuego, I never let go. Ay, 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 you take my name. Calle de fuego, I like the flame. I like the flame. J'arrive semelle pleine de poussière, le cœur en fer, la gorge en rivière. Tes mots glissent, moi je tiens là-bas. Dans tes yeux je lis le départ. Je marche seul mais je fais du bruit. Chaque pas dit ce que tu fuis. J'ai la braise sous la peau, regarde. Et ton silence me laisse des traces. Dis-moi, tu veux fuir ou rester? Le feu revient quand tu me regardes. Tout tremble avant de tomber. Et mon nom frappe à ta porte. Cendre et velours, cendre et velours. Ça brûle encore, ça brûle encore. Cendre et velours, cendre et velours. Je veux ton corps, je veux ton corps. J'ai vu la nuit plier ses genoux sur le bord du toit sans faire de bruit. Toi tu danses avec des rêves fous. Moi je compte les coups, les oublis. J'ai des éclats dans la voix quand je chante. Des cicatrices sous la veste blanche. Tu peux sourire, ça me désarme. Mais quand tu pars, tout l'air se fâche. Dis-moi, tu veux fuir ou rester? Le feu revient quand je m'approche. Tout tremble avant de casser. Et ton regard me met à la poche. Cendre et velours, cendre et velours. Ça brûle encore, ça brûle encore. Cendre et velours, cendre et velours. Je veux ton corps, je veux ton corps. Si je tombe, prends ma main. Si tu saignes, dis-le enfin. On n'est pas fait pour l'ombre, on est trop grand pour se taire. J'ai gardé le goût du sel dans la bouche et dans les rêves. Et si l'amour mord trop fort, c'est qu'il sait où frapper d'abord. Sino la disposición del alma. Dios habló porque Samuel estaba disponible, sensible, atento, aunque su cuerpo reposaba. En los evangelios encontramos también momentos donde Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, reconocía el valor del descanso y no separaba ese estado de la presencia del Padre. Aunque muchas de sus oraciones fueron intensas y públicas,
También hubo momentos donde la intimidad, el silencio y la noche eran el contexto de su comunión con Dios. Marcos 4:38 relata un episodio significativo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La escena continúa con los discípulos despertándolo ante una tormenta y Jesús calma el mar con una palabra. Su descanso no lo alejaba de la autoridad espiritual. Su cuerpo estaba dormido, pero su espíritu estaba en paz, en perfecta conexión con el Padre. A lo largo de toda la Escritura se revela una constante. La presencia de Dios no se limita a los lugares ni a las posturas. El Dios que habló a Moisés desde una zarza ardiente, que envió ángeles a Jacob mientras dormía en Betel, que se manifestó a José a través de sueños mientras yacía en su lecho, no está condicionado por lo físico. Génesis 28, 11 a 12, narra cómo Jacob en su huida usó una piedra como almohada y durmió en el campo. Fue allí, acostado, que tuvo una visión impactante y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La revelación no esperó que Jacob se arrodillara. Vino mientras él dormía. Incluso en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro recibió una visión clave mientras estaba en una azotea, en lo que parece haber sido un estado de descanso. En Hechos 10, 9 a 10 leemos: subió Pedro a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Aunque el texto no dice explícitamente que estaba acostado, sí nos presenta un estado de quietud, de recogimiento, en el cual Dios se manifestó con claridad. La visión que recibió cambiaría el curso de la iglesia, abriendo la puerta de la fe a los gentiles. Lo que une todos estos relatos no es un patrón físico, sino uno espiritual. Los siervos de Dios estaban en posición de recibir. Su corazón estaba inclinado, aunque el cuerpo reposara. La voz del cielo no buscó a los que estaban erguidos, sino a los que estaban disponibles. La cama, el lecho, el sueño, no eran estorbos para la revelación. Eran espacios sagrados donde Dios escogió hablar. Esto nos lleva a comprender que orar acostado no solo es aceptable, sino que está respaldado por la Escritura como una forma legítima de comunión con Dios. No hay una postura más santa que otra. Hay un corazón más rendido, más disponible, más sensible. El hombre puede fijarse en lo externo, pero el Señor mira lo interior. En cada uno de estos episodios bíblicos, lo que prevaleció fue la intención del corazón y la apertura del espíritu, no la posición del cuerpo. El creyente que ora acostado no debe sentirse inferior ni limitado. Está en compañía de patriarcas, profetas, salmistas y apóstoles que también oraron, meditaron, escucharon y fueron tocados por Dios desde ese mismo lugar. El lecho no es una barrera. Es un altar donde lo ordinario se encuentra con lo eterno. Las visiones no se detienen porque los ojos están cerrados, ni las palabras del cielo se retienen porque el cuerpo descansa. Dios sigue hablando, su espíritu sigue ministrando, su presencia sigue descendiendo sobre aquellos que lo buscan, aún desde la quietud del reposo. Toda la Escritura da testimonio de que Dios no desprecia al que ora acostado. Al contrario, muchas de sus intervenciones más poderosas ocurrieron mientras sus siervos estaban en esa postura. La evidencia bíblica no deja lugar a dudas. Orar desde el lecho es bíblico, es espiritual, es legítimo. El descanso del cuerpo no limita el fervor del alma. Y donde hay un corazón dispuesto, Dios se manifiesta aún en el silencio de la noche, aún en medio del sueño, aún en la quietud de una cama. Cuando el cuerpo se rinde al cansancio
y la fuerza parece haberse agotado por completo, lo único que permanece es la intención profunda del corazón. Es en esos momentos cuando la postura física deja de ser relevante, que la verdadera oración emerge, no desde la forma, sino desde la esencia. Orar acostado, en ese estado donde el cuerpo busca descanso, puede ser una de las expresiones más sinceras de entrega total a Dios. No hay esfuerzo por aparentar reverencia externa, ni necesidad de demostrar espiritualidad ante otros. Lo que existe es una rendición callada, un alma que se postra aunque el cuerpo esté tendido, y un corazón que se desnuda ante la presencia del Altísimo. Desde el principio Dios ha buscado comunión con el ser humano, no a través de posturas, sino a través de la disposición interna. La Escritura declara con claridad en 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta afirmación revela la naturaleza del trato de Dios con nosotros. No se basa en las apariencias ni en la estética del culto, sino en la verdad interior que brota cuando el alma reconoce su necesidad y clama al Creador. El corazón que se entrega en oración acostado no está menos consagrado que el que ora de rodillas. En muchos casos puede incluso estar más rendido, más dependiente, más consciente de su fragilidad, ¿no? En el Salmo 6, David escribe en medio de la aflicción, reconociendo su debilidad y clamando a Dios desde un estado de completa vulnerabilidad. Estoy cansado de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Salmo 6:6. Esta imagen poderosa nos muestra a un hombre quebrantado, no en una postura formal, sino acostado, llorando, expresando su dolor delante de Dios. No hay en este pasaje reproche alguno. No hay indicio de que su oración sea menos válida por el hecho de que ocurra en el lecho. Por el contrario, es desde ese lugar de quebranto que David encuentra misericordia, consuelo y restauración. Su cama se convierte en altar, sus lágrimas en incienso, su llanto en súplica, todo sin necesidad de levantarse, sin abandonar el lugar donde su cuerpo rendido buscaba reposo. El acto de acostarse, cuando se acompaña de una disposición interior genuina, puede simbolizar mucho más que descanso físico. En muchos casos representa rendición total. Cuando el creyente ya no tiene fuerzas para sostenerse de pie, cuando ni siquiera puede arrodillarse, pero su espíritu aún clama, está manifestando una fe que va más allá del cuerpo, una fe que no depende de posturas externas, sino de una comunión profunda y persistente. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Esta confianza no está atada a la posición física, sino a la certeza de que Dios escucha al que se acerca con un corazón sincero. En Isaías 26:9 se expresa una búsqueda continua de Dios que no cesa ni durante la noche. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí se refleja un estado de búsqueda constante, de meditación silenciosa en los momentos de mayor quietud. Cuando todo calla, cuando la oscuridad cubre la habitación, el alma sigue buscando. Este tipo de oración que brota desde el reposo no está condicionada por rituales externos, sino por una entrega real. Y es allí donde muchas veces se producen los encuentros más profundos, porque en la ausencia de movimiento externo, el espíritu se activa, el alma se despierta, la presencia de Dios se manifiesta. La figura de Jacob al acostarse en Betel no solo representa a un hombre que buscaba descanso físico, representa también a alguien que en su debilidad fue alcanzado por el cielo. Génesis 28:11 relata que llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol
se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Fue precisamente en ese estado, tumbado, sin defensa, sin compañía, que Dios le mostró la escalera que unía la tierra con el cielo. No estaba orando de pie, no estaba en una reunión espiritual, estaba acostado, pero su espíritu estaba en una disposición que permitió la intervención divina. La postura de su cuerpo no limitó la experiencia sobrenatural. Dios se le reveló y ese lugar de descanso se transformó en un lugar sagrado. El Salmo 149:5 también afirma esta realidad espiritual con naturalidad. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas con gozo. Este pasaje no limita el gozo a espacios específicos. No restringe la alabanza a los templos. Reconoce que el lecho, que para muchos puede parecer un lugar pasivo, puede ser también un espacio donde el espíritu se exprese con libertad. Cantar sobre la cama, adorar en medio del descanso, orar sin moverse, es una manifestación legítima del alma que reconoce la grandeza de su Dios incluso en lo cotidiano. No hay distinción entre lo físico y lo espiritual cuando el corazón está alineado con la voluntad divina. La vida de los profetas también está llena de momentos donde el descanso físico no interrumpe la relación con Dios. En 1 Reyes 19, Elías se encuentra exhausto emocional y físicamente después de una gran victoria espiritual. Su respuesta fue simple. Se acostó bajo un enebro y pidió morir. Sin embargo, Dios no lo reprendió por su estado. En lugar de exigirle que se levantara, envió a un ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come. Primera Reyes 19:5. Antes de darle órdenes lo alimentó. Antes de enviarle